Bueno, sigo entonces, hoy es 23 de marzo del 2017, sigo con este tema de las objeciones, para no perderle el hilo. Bien, entonces, les vengo diciendo que el tema de las objeciones en el punto de no sentar las bases probatorias, que es el problema que se tiene pues cuando se entra a los juicios orales. Entonces, les venía diciendo que el fiscal no sabe sentar las bases probatorias. Igual puede ser usted como defensor. Es que esto no es selectivo solamente del fiscal, sino de la defensa. El juez está allí, entonces, bajo ese principio de mediación, de contradicción, de confrontación, observando todo. Entonces, les vengo diciendo que el fiscal no sentó las bases probatorias cuando el policía judicial está allí sentado y él está dando su declaración, pero se le olvida algo. Entonces, les dije en el anterior video que se deben de sentar las bases probatorias, porque cuando se trata de refrescar memoria, esos informes de la policía judicial pues le sirven para ese punto. De acuerdo con el artículo 392 literal D y el artículo 399, que dice pues entonces cómo debe el policía judicial, en este caso el fiscal, utilizar ese informe que rindió el policía para tratar de, entonces de refrescar memoria en algo particular. Entonces, si no se sientan las bases probatorias, pues objeción, no ha sentado las bases probatorias, y ahí se sigue. Si se permiten irregularidades de esa naturaleza, entonces se dejará constancia de que ha habido algo irregular en relación con la aducción, introducción de ese, al respecto pues el debido proceso, ¿no? Entonces, porque no se ha cumplido pues con lo que ha señalado la ley 906 en este tema particularmente. Bien, ahora, supóngase que el fiscal entonces está preguntando al testigo, el policía judicial pues, dígase usted que él ya ha rendido un informe. Ese informe policial que a usted le ha sido descubierto como defensor le puede servir para impugnar la credibilidad, porque el artículo 340 dice eso. Dice de las declaraciones, entrevistas, pero también tenga en cuenta que hay informes que se rinden por los policías judiciales y eso sirve para las dos cosas, o bien para refrescar memoria o para impugnar credibilidad. Luego entonces, si el fiscal normalmente quiere, pues ya él pues obviamente no es frecuente que el fiscal entonces quiera impugnar credibilidad con su testigo. Obviamente que su testigo, policía judicial, su líder, su estrella, su investigador, pues está sintonizado en el mismo canal con él. Eso es obvio. Pero puede hacer que un testigo que ha citado la fiscalía, que sea de cargo en contra de su cliente como defensor. Ahí sí la cosa es diferente, porque puede ser que el testigo está ya dando su declaración. Ya pasamos entonces, hemos superado la etapa para refrescar memoria. Resulta de que el testigo, en lo que está rindiendo allí en el juicio oral, bajo ese principio de mediación, de contradicción y de confrontación y de publicidad, que es lo válido, lo que es esencial, ese testigo directo de los hechos, porque el 403 así lo dice, no el 403, sino el artículo que dice que guarda el testigo que haya tenido conocimiento directo, que haya percibido los hechos, porque el 403 se relaciona con la impugnación de credibilidad. Sí, el 400, hablamos de la apreciación del testimonio del 404, pero el que ha tenido conocimiento directo en el 402 es un testigo directo. Ese testigo está sentado allá, es el testigo de cargo del fiscal, y ese testigo se contradice. Lo dije, o lo expliqué en un video anterior, del uso de las declaraciones rendidas antes del juicio oral para impugnar la credibilidad o para prolongar
a fin de, porque es un testigo renuente, es un testigo hostil. El testigo que ya sentaba ya en el juicio oral no es que se contradice en lo que dijo en una entrevista anterior antes del juicio oral, sino que ya es un testigo hostil, un testigo que no quiere declarar o se echa para atrás. Puede ser eso, retráctil u hostil, son dos modalidades, ¿no? Que es diferente a que se contradiga. Pues si el testigo se contradice, pues entonces ahí viene el uso del documento, que es aclaración rendida antes del juicio oral, con los fines de impugnar credibilidad, porque el 347 hace la revisión al artículo 403 numeral cuarto, porque el 403 numeral cuarto pues dice cuándo se va a impugnar la credibilidad. La única finalidad es cuestionar ante el juez la credibilidad del testigo. Y entonces hay 6 numerales. El 4 es el que dice manifestaciones anteriores del testigo, incluidas aquellas hechas a terceros o en entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas o interrogatorios en audiencias ante el juez de control de garantías. Ojo con eso. Entonces allí el fiscal va a explotar eso. A él le interesa. Obviamente que para su teoría del caso él quiere que su testigo, que si se está contradiciendo con lo que dijo en esa entrevista anterior, pues es la oportunidad para tratar de impugnar la credibilidad. Pero entonces, ¿cómo es la técnica? Pues es la misma para refrescar memoria, pero ya con esa finalidad. Entonces, seguramente el juez le va a preguntar, pues que el juez está escuchando al testigo cuando dice que se le olvida o que no recuerda, pues eso ya es diferente. El capta la idea inmediatamente y sabe que el fiscal va a utilizar ese documento para refrescar memoria, como les dije yo en el video anterior. Pero aquí ya es diferente. Debe sentar las bases probatorias también. Entonces, igualmente se le hará el interrogatorio al testigo. ¿Usted ha rendido una declaración antes del juicio oral? Sí. Y usted esos hechos, por tenerlos más vivos y claros al momento en que ocurrieron, usted los recordaba mucho mejor. Claro, sí, claro, efectivamente va a decir que sí, porque los hechos sucedieron a 6 meses antes, un año atrás. ¿Y usted esa declaración la rindió ante quién? ¿Quién le tomó esa diligencia? Ah, no, pues un miembro del CTI, de la Fiscalía. Efectivamente, entonces ya él ya está entrando a sentar las bases probatorias para poder entonces utilizar el documento. Ahora sí, entonces coge el documento y entonces lo hace el mismo procedimiento, lo pone a disposición de las partes, de la defensa y del Ministerio Público. Luego entonces, ahora sí, si se trata de impugnar credibilidad, pues ya no le va a decir que lo lea mentalmente, porque no es para refrescar memoria. Ya tendrá que decirle, hágame un favor y lea en voz alta lo subrayado, o el fiscal puede también leerlo. Entonces se lee en voz alta a fin de que el testigo lo escuche, o él mismo lo puede leer. Lea por favor entonces la parte que está allí subrayada o que está con resaltador. Ah, pues dice esto, tal cosa. Obviamente queda en evidencia entonces que lo que está diciendo en el juicio oral es contrario a lo que manifestó allá. Y esta técnica la debe usar no solamente el fiscal cuando su testigo se contradice o cuando resulta ser un testigo hostil o retráctil, sino la contraparte. Lo mismo le sucederá a usted como defensor. Si usted inmediatamente ese testigo se está contradiciendo, ya aparecen elementos en la declaración que expone allí en público, en la vista pública, de lo cual usted pueda explotarlo para impugnar la credibilidad. Pues al fin de cuentas todo esto ya fue descubierto en la audiencia de acusación y a usted le entregaron todo y usted debe utilizarlos. Entonces, ahí entonces estamos con el fiscal. Si el fiscal no sabe sentar las bases probatorias, pues inmediatamente entonces objeción. El fiscal no ha sentado las bases probatorias. ¿Qué es lo que persigue qué es lo que quiere con ese testigo? Que es un testigo que es para impugnar la credibilidad, señor juez. Entonces, con esa finalidad lo va a hacer. Si el testigo es retráctil, es decir, ya es contrario completamente a lo que dio en esa entrevista anterior, pues es la forma.
pero no es que entre a ser parte como prueba documental. Si después de que el testigo lee en voz alta lo que ha resaltado allí, que le ha puesto a leer el fiscal, pues se le vuelve otra vez y se le retira ese documento, porque eso no va a ser parte ni va a entrar como elemento de prueba ni como evidencia. No se debe hacer eso. O sea, hay que objetar entonces, señor, si el fiscal dice, señor juez, entonces que se tenga como prueba lo que él rindió en declaración anterior. No, señor. ¿Por qué? Porque el 347 le está diciendo el inciso final que esas declaraciones antes al juicio oral no fueron objetos de confrontación y de contradicción. Por lo tanto, entonces eso no sirve como evidencia. Lo que diga el testigo allí es lo que es válido. Si ese testigo es retráctil, entonces ya la cosa se viene a complementar. Es un texto, una elongación de lo que dice en ese documento allá y lo que está diciendo en el juicio oral, para que lo evalúe el juez. Es que el que tiene que entrar a hacer la respectiva evaluación. El juez es el que determinará entonces la veracidad de lo que está diciendo allí en el juicio oral y lo que aparece en ese documento o declaración anterior al juicio oral. Vuelvo y recalco entonces que ya sobre este punto la línea jurisprudencial es muy amplia, sobre todo la de la autora Patricia Salazar Cuellar, la 46153 del 2015, de que les he venido haciendo el comentario. Entonces, es importante que mire en relación con tener conocimiento sobre el sentar las bases probatorias para poder objetarle al fiscal. Mire entonces que ligado a esto, bueno, les decía sobre para las exposiciones con el fin de impunar credibilidad y para refrescar memoria ya, que los informes periciales, también les dije, no entrarán a ser evidencia si no declara el perito. Es que básicamente el perito es el que va a declarar al juicio oral, es lo que vale, lo que rinda ya en el juicio oral. Ese informe pericial que incluso le entregan puede ser 5 días antes del juicio, de la audiencia, es con el objeto de que se refresque memoria o que se impune la credibilidad. Por eso tiene esa connotación igual que las declaraciones anteriores al juicio oral o que el informe ejecutivo del policía judicial. Lo que no debe permitirse entonces es que, o es irregular, que por ejemplo el testigo de acreditación, por acá ubicándonos en el artículo 429 y 431, sea el que de pronto con él quieran entrarle esa declaración anterior al juicio oral, eso que él rindió, ese informe pericial. Eso no es posible, no es permitido, porque solamente es válido como evidencia siempre y cuando declare el desarrollo del juicio oral ante la vista pública. Entonces tenemos allí el artículo 429 sobre la prueba documental. Es que ya esto es diferente. El 424 sobre prueba documental, recordemos allí que dice el artículo 324, cita taxativamente cuándo son, qué son documentos. El 425, que es un documento auténtico, y los métodos de identificación en los siguientes. Pero el 429, que es presentación de documentos. El documento podrá presentarse en original o en copia autenticada cuando lo primero no fuere posible o causará grave perjuicio a su poseedor. Inciso segundo, el documento podrá ser ingresado por uno de los investigadores que participaron en el caso o por el investigador que recolectó o recibió el elemento material probatorio o evidencia física. Ya aquí esto tiene en esencia una concordancia es con la cadena de custodia, sobre la autenticidad de que habla el artículo 277, que el 277 de cadena de custodia dice la autenticidad. El inciso segundo, la demostración de la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física no sometidos a cadena de custodia estará a cargo de la parte que lo presente. Bueno, el inciso primero, los elementos probatorios y evidencia física son auténticos cuando hayan sido detectados, fijados, recogidos, embalados técnicamente y sometidos a las reglas de cadena de custodia. ¿Quién va entonces a demostrar la cadena de custodia? Quien lo presente, quien lo ofrezca, fiscal o la defensa. Para la defensa está el inciso segundo del 277.
que normalmente no entra con cadena de custodia. Entonces él es el único que puede y debe demostrar por cualquiera de los elementos. Ya la Corte Suprema de Justicia dijo que cualquier elemento de conocimiento del 382 permitirá entonces demostrar la autenticidad. Eso lo dijo recientemente la Corte Suprema de Justicia en un fallo sobre este tema de la cadena de custodia, medios de conocimiento. ¿Sí? Luego entonces, fíjense bien que el artículo 431 dice que los documentos escritos serán leídos y exhibidos de modo que todos los intervinientes en la audiencia del juicio oral y público puedan conocer su forma y contenido. Inciso segundo, los demás documentos serán exhibidos y proyectados por cualquier medio para que sean conocidos por los intervinientes mencionados. Cuando se requiere, el experto respectivo lo explicará. Este podrá ser interrogado y contrainterrogado como un perito. Miren la importancia del 431. Por eso entonces habrá que irse al tema del testimonio pericial. Pues bien, luego entonces allí tenemos estos insumos, es decir, la norma de la ley 906 que nos dan ya, como se los he explicado, poco a poco, paso a paso, cuando se trata del asunto de refrescar memoria, cuando se trata de impugnar credibilidad, de sentar las bases probatorias. Si no se sientan las bases probatorias, habrá que objetar. Entonces, si también se permite que entren irregularmente, lo que les he venido diciendo, por ejemplo, el policía judicial del que les comentaba, un informe ejecutivo, lo lee. ¿Para qué leen? Pues si, ¿qué razón tiene ser entonces que el testigo vaya y declare sobre él? Ese testigo policía judicial tiene que saberse de memoria ese informe. Cuando llegue allá al estrado judicial y a la vista pública, tiene que hacerse las preguntas concretas, abiertas y directas, porque el testigo directo son en interrogatorio, estoy hablando de interrogatorio directo, entonces podrá hacer preguntas abiertas, diga cómo, cuándo, dónde, y así lo va llevando. Por eso ahora vamos a entrarnos ya al tema de las objeciones, cuando son, qué tipo de preguntas son las que se van a objetar, cuando son capciosas, cuando son compuestas, confusas, inconducentes, etc. Entonces, allí es importante ese punto. Entonces, ya para ir terminando ya estos 20 minuticos tutoriales, les quería hacerles claridad de que se objeta entonces eso. Ese informe de policía judicial no debe entrar así, en esos términos de que lo lee el testigo policía judicial o permita que se le lea, cuando es que esa no es la razón del sistema penal acusatorio. Esto es un sistema, pues obviamente oral. Entonces ya dejamos lo escritural, ahora vamos a llenarnos entonces de papeles y documentos. La Corte ha dicho que eso no es así. No, toda la prueba debe debatirse públicamente. Luego entonces, si se refiere a un informe, pues bueno, listo. Él rinde sus informes, pero eso le sirve para que relate en un determinado momento si hay cosas documentales que ya tienen que ser acreditadas como evidencia, como dice el artículo 400, pues 429, ¿ya? Sobre el inciso segundo, sobre todo en relación con evidencias físicas. Entonces allí la cosa es muy puntual. De lo contrario, entonces será volver otra vez al sistema procesal escritural. No, básicamente se quiere es que ustedes entiendan pues con qué finalidad, ¿no? Entonces es que se va ese testigo allí. Y así entonces vendrán las objeciones en contra de esas no sentar las bases probatorias, y eso aplica tanto a la fiscalía como al defensor. Bueno, se me acaba el tiempo, habrán de tener entonces mucho cuidado con eso. Sigo entonces ahora me adentro un poco más ya con explicado más a fondo eso, sí me dará entonces ya sentadas las bases, ahora sí puedo entrar como más a profundizar sobre este tema de los interrogatorios. Quería explicarles eso. Bueno, hasta aquí nomás. Volver otra vez, que gane Colombia, nuestra selección Colombia, que gane este partido, a ver, para que acumule los 3 puntos y podamos llegar hasta Rusia. Chao, buen fin de semana.